Soy Alfonso del colectivo Orgullo Loco y lo primero agradecer a Unidos Podemos la invitación para poder participar en esta jornada. El colectivo Orgullo Loco Madrid de activismo en salud mental está integrado por personas psiquiatrizadas y presenta las siguientes reivindicaciones para su inclusión y ejecución en el próximo Gobierno. Reivindicamos que se apruebe la Ley de Salud Mental registrada por Unidos Podemos en la pasada legislatura, como imprescindible para la aprobación de un marco legal que garantice el cumplimiento de los derechos de las personas con salud mental, con problemas de salud mental. Reivindicamos el cumplimiento de los derechos humanos, los derechos fundamentales de la Unión Europea y los derechos constitucionales del Estado español que se vulneran en la práctica psiquiátrica, con los ingresos involuntarios, las contenciones mecánicas, la medicación forzosa, los aislamientos y la sobremedicación. Reivindicamos que se hagan visibles las prácticas coercitivas que se llevan a cabo en la atención a la salud mental. Esto se lograría mediante la creación de observatorios a distinto nivel y de sistemas de registro que permitan contabilizarlas y evaluarlas en cada servicio. Reivindicamos el fin del modelo biomédico, que parte de la premisa de que los trastornos mentales se deben a un desequilibrio químico en el cerebro, cuando no hay ninguna prueba científica al respecto. El modelo biomédico beneficia sobre todo a la industria farmacéutica y condena a las personas a la cronificación, además de provocarles efectos secundarios contraproducentes. Reivindicamos que la salud mental sea una prioridad política, porque las consecuencias de las condiciones materiales, producto de un sistema neoliberal, se patologizan y así se medica el estrés laboral en lugar de mejorar las condiciones de trabajo. A este respecto es necesario reforzar la idea del informe relator especial de la ONU de 2017, de que las políticas públicas siguen descuidando la importancia de las condiciones previas de una mala salud mental, como la violencia, el desempoderamiento, la exclusión y el aislamiento social y la desintegración de las comunidades, las desigualdades socioeconómicas sistémicas y las condiciones nocivas en el trabajo y las escuelas. Y por último, reivindicamos la recuperación de la legitimidad de las que son privadas las personas psiquiatrizadas por lo que el propio diagnóstico implica. El derecho a decidir el propio tratamiento, a aceptar o rechazar la medicación, a oponerse al ingreso involuntario e incluso a ser tutelado. Igualmente demandamos justicia y reparación por el trato recibido por el sistema psiquiátrico. Gracias. En los últimos tiempos, el movimiento antipsiquiátrico, a través de múltiples asociaciones y colectivos, en ocasiones significativamente politizadas, han ido elaborando un discurso contrario a la regulación legal actual de los ingresos psiquiátricos. Colectivos formados por abogados, profesionales de la salud mental, pacientes psiquiatrizados, como ellos los denominan, han ido construyendo una amalgama de reivindicaciones en las que incluyen los internamientos forzosos, las contenciones mecánicas, el tratamiento ambulatorio involuntario, las incapacitaciones. Entre sus argumentos en contra de los ingresos involuntarios podemos encontrar las siguientes. Lo consideran en cualquier caso un fracaso del sistema sociosanitario, en el que se vulneran los derechos fundamentales, se producen muchas y frecuentes irregularidades, que tiene una regulación insuficiente puesto que solamente cuenta con un artículo 763. Afirman además que el Tribunal Constitucional les da la razón, siendo muchas las sentencias que han considerado ilegales los internamientos. Además afirman que los jueces no tienen conocimiento de que existan alternativas y que no se tienen en cuenta los criterios de proporcionalidad y de necesidad. Además, afirman que no se cumple con la obligación de nombrarle un abogado al paciente y centran sus críticas sobre todo en el internamiento urgente o no ordinario, ese en el que el juez actúa o interviene ratificando o no ratificando el ingreso que previamente ha indicado un especialista en psiquiatría. De forma general tergiversan bastante la información, critican a los operadores jurídicos y cuestionan su función de garante de los derechos. El ingreso ordinario es en el que el juez
tiene que autorizar primero ese ingreso. Por lo menos tenemos la garantía de que un juez va a autorizar ese ingreso. Sí, ya veo caras por ahí con los jueces porque con lo que estamos viendo estos 2 últimos días hay problemas con los jueces. Y sé que no es el colectivo más amado en este momento. Y me atrevo a decir que hasta el momento no he escuchado por parte de estos colectivos una propuesta de alternativa que sea acorde con el contexto sociosanitario actual y realista. En cualquier caso, en la descripción del vídeo dejaré algunos enlaces a charlas y intervenciones en diferentes foros de este movimiento antipsiquiátrico para que podáis contrastar sus argumentos. Pero, en mi opinión, lo más grave de todo este discurso es la consideración de que la psiquiatría niega la locura. Le atribuyen a la psiquiatría actual una perspectiva puramente biologicista, lo cual es radicalmente falso, y que no tiene en cuenta los factores contextuales, considerando los diagnósticos como herramientas de control. Las definen como armas violentas, origen de todo estigma y otorgador de privilegios y poder a los psiquiatras. Consideran que el diagnóstico es suficiente para justificar la vulneración de todos los derechos. Consideran que todos los profesionales de la salud mental ejercen violencia. No consideran la posibilidad de ausencia de insight, ya que para ellos todo paciente es libre, todo paciente tiene una plena voluntad. La locura la entienden como una forma de subjetivización humana y que es libre. Básicamente defienden el derecho al delirio. Reivindico el derecho a la locura como un derecho a una forma de estar en el mundo, como otra cualquiera, y que debe ser respetada. En este punto creo que es interesante hablar sobre las dos perspectivas bien diferenciadas que hay en la psiquiatría clínica y que han configurado dos grandes enfoques asistenciales, algo ya definido desde su propio origen, desde principios del siglo XX, que si bien son teóricamente diferentes y divergentes, en la práctica asistencial han sabido combinarse, o al menos ese era el camino hasta ahora, configurando el enfoque biopsicosocial de la salud mental. Por una parte tendríamos el modelo neurobiológico con un plan terapéutico que incluye el abordaje farmacológico y la rehabilitación psicosocial. Es la corriente dominante y más extendida en la red de salud mental. Por otra parte tendríamos la perspectiva psicodinámica, social comunitaria. Desde luego, como he dicho, en la red de salud mental no existe un modelo puramente biologicista, sino biopsicosocial. Los equipos están integrados por médicos psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, y existen diferentes recursos y dispositivos asistenciales, tanto en régimen de hospitalización parcial, terapia ocupacional, unidades de atención ambulatoria, etc. Sin embargo, a nivel práctico es muy probable que los recursos psicosociales no sean suficientes para asegurar una cobertura totalmente eficiente de todas las necesidades de todos los pacientes. Número de profesionales, falta de espacio terapéutico, hospitales de día, comunidades terapéuticas, viviendas tuteladas. Todo este proceso en los últimos 20 años, tras la desinstitucionalización de los enfermos mentales, se venía realizando teniendo en consideración estas diferentes perspectivas. También los cambios legislativos, las recomendaciones europeas, la opinión de los usuarios, de las familias, de los profesionales, de las asociaciones más representativas. En este punto debemos recordar los problemas a los que ya hemos hecho mención en anteriores vídeos de la reforma psiquiátrica. Es bien sabido por los profesionales de la salud mental que las escuelas de perspectiva biologicista se han asociado tradicionalmente en España
con una mayor proximidad a la derecha conservadora, con un marco teórico establecido en lo fenomenológico, antropológico, humanista, que valorado retrospectivamente a día de hoy no es más que la consecuencia de la coincidencia temporal en esa época con la ideología política, la hegemonía cultural predominante. A día de hoy no resulta más que absurdo y ridículo pensar en ideologías de derechas o de izquierdas en la asistencia psiquiátrica. No podemos imaginar una unidad de hospitalización de psiquiatría sin psicopatología descriptiva, sin psicofármacos, sin espacios que permitan el control conductual, sin terapia electroconvulsiva, sin dispositivos de estimulación cerebral, psiquiatras que trabajan conjuntamente con neuroradiólogos, con neurocirujanos, con psicólogos clínicos, con trabajadores sociales. Pero entonces, dentro de este movimiento antipsiquiátrico, ¿qué es lo que proponen estas asociaciones? Pues extraído de una página web de una de estas asociaciones antipsiquiátricas, podemos leer cosas como la siguiente. Proponen redes de personas vinculadas para cambiarlo todo a través de transformar la respuesta que damos a la locura. Se trata de un equipo de práctica afirmativa radical que renuncia a la coerción, es decir, ingreso involuntario, medicación forzosa, atar a la cama, tutelas, incapacitaciones, diagnósticos, y que interpela a la red afectiva y de pertenencia, familia, amistades, vecindario, técnicos de la institución. Su actividad asistencial se basa en el denominado diálogo abierto. Parte de un enfoque familiar y de red social y tiene como objetivo tratar a los pacientes psicóticos en sus hogares. El tratamiento involucra la red social del paciente y comienza dentro de las 24 horas posteriores al contacto. La responsabilidad de todo el proceso de tratamiento recae en el mismo equipo tanto en ámbito hospitalario como ambulatorio. El objetivo general es generar un diálogo con la familia para construir palabras para las experiencias que ocurren cuando existen síntomas psicóticos. En general, algo que comparten estos discursos de la antipsiquiatría es que contienen elementos con un sesgo ideológico de marcado carácter identitario, asociacionista y más integrado en lo social y en lo político que en lo sanitario. Bien, después de esta introducción, creo que ahora convendría, en primer lugar, ver un poco cómo se encuentra o cómo se organiza en nuestro Sistema Nacional de Salud la asistencia comunitaria dentro del área de salud mental. Después veremos algunas cuestiones sobre el consentimiento informado y cómo se valora desde las diferentes perspectivas la autonomía del paciente y su capacidad para tomar decisiones sanitarias. Y finalmente analizaremos desde un punto de vista más legal o médico-legal pues estos argumentos a los que hemos hecho referencia antes del discurso antipsiquiátrico en relación pues, a la vulneración de derechos, a los plazos legales, a la falta de conocimiento de los jueces de las alternativas terapéuticas, a todas estas cuestiones, y lo haremos principalmente analizando varias sentencias del Tribunal Constitucional en relación con los ingresos involuntarios.